Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. Pues el día de hoy vamos a tocar diversos temas muy interesantes y es que el fin de semana fue un caos total. La oposición estuvo muy activa tirándole al gobierno y pues al mismo tiempo el extranjero, tales como el gobierno de Ecuador al mando de Noboa, incluso el gobierno de Estados Unidos pues han involucrado muchísimo con México y pues nos ha dejado un muy mal sabor de boca, ¿no? Bien, vamos a empezar hablando de este tema donde la derecha está muy activa tirándole al gobierno porque captaron pues estos presuntos marines estadounidenses que habían terminado pues en aguas mexicanas en Holbox, Quintana Roo. Supuestamente tienen esta información. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum salió a hablar de todo esto y negó absolutamente que hubieran estado en aguas mexicanas. También vamos a hablar del gobierno de Noboa porque lanzaron fuertes acusaciones de que delincuentes mexicanos pues estarían atentando contra su vida. La presidenta ya pidió pruebas y que no anden lanzando pues este tipo de acusaciones en vano, ¿no? Porque al final de cuentas es algo muy grave lo que está haciendo el gobierno de Noboa. Luego también vamos a hablar de cómo Estados Unidos, específicamente Kristi Noem, la secretaria de Seguridad contra Migración, pues está metiendo anuncios a televisión mexicana. Donde prácticamente están amenazando a cualquier persona de consecuencias si planea emigrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tocar todos estos temas, todos muy interesantes, y pues me gustaría que empecemos con esto. Aquí dice, interceptan presuntos marines de Estados Unidos a pescadores frente a Holbox. Y aquí dice, en un video que se ha hecho viral en redes sociales, se observa que un grupo de pescadores de Chiquila, Quintana Roo, es interceptado en alta mar por presuntos marines de Estados Unidos. Esto a poca distancia de la isla de Holbox, ¿no? Entonces rápidamente empezaron a salir acusaciones, la mayoría por parte de la derecha, diciendo que están violando demasiado la soberanía de México, que ya están en aguas mexicanas, ya prácticamente están pues en su casa, ¿no? Miren, este fue el video que causó mucha sensación en redes sociales, como se puede apreciar. Pues aquí estos pescadores que supongo que iban a trabajar y al otro lado pues se ve unos marinos en una lancha también estadounidenses y le advierten las fuerzas especiales estadounidenses, bueno, las fuerzas de Estados Unidos, que no se pueden acercar mucho pues a su barco, ¿no? A su navío donde estarían operando, ¿no? Entonces todo esto lo empezó a difundir en su mayoría y aquí tal cual lo dice este de derecha Diario Mexicano, obviamente liderado por alguien que es de derecha, dice: Donald Trump manda en México, marinos estadounidenses interrogan a pescadores de Quintana Roo en aguas mexicanas. Y así como este tweet o este post, hay muchísimos más de la oposición acusando que ya están en México, que Claudia nos está mintiendo, que ya están invadiendo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, hoy la presidenta habló de este tema. Fue muy corto, fue breve lo que dijo y ella más que nada declaró que no estaban en aguas internacionales. Definitivamente no lo estaban. Miren, vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta. Y el almirante secretario nos informó que no eran aguas nacionales y que iba a pasar un barco de Estados Unidos y que pues fueron informados de que no se acercaran al barco, pero no estaban en aguas nacionales. Pues es lo que dice la presidenta, fue lo único que pasó. Simplemente la Marina de Estados Unidos advirtió que iba a pasar un barco, un buque estadounidense, y pues al final no hizo ningún daño a los pescadores, no hubo ningún agravio. Entonces se armó un escándalo precisamente porque a la derecha le encanta andar haciendo pues este tipo de faramayas, ¿no? Y ellos estaban acusando que estaban en territorio mexicano, pero pues la presidenta, a través de información de la Semarnat, pues ya dijo prácticamente que no hubo ninguna violación a la soberanía de México. Ya, mira, vamos a pasar al siguiente tema. Estábamos hablando que Ecuador también se ha estado sumando a esto de andar metiéndose con México, y es que acusa el gobierno de Ecuador de un presunto traslado de delincuentes desde México para atentar contra Noboa.
¿no? Dice aquí, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador ha emitido una alerta sobre posibles amenazas a la seguridad del presidente Daniel Noboa, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo. Según el documento, se han registrado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador con el objetivo de afectar o cometer algunos delitos contra el presidente y pues su equipo, ¿no? Y efectivamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador pues emitieron este documento donde dicen prácticamente cuál es la razón. Dice aquí, alerta por información de Humint, se conoce que luego de los resultados electorales del 13 de abril de 2025 se ha iniciado traslados de delincuentes desde México y otros países hacia el Ecuador con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República. De igual manera, se conoce por Humint la planificación de posibles atentados terroristas en los principales puentes del Ecuador, instituciones bancarias y demás instituciones del Estado. Humint manifiesta que ha iniciado las planificaciones para implementar acciones para calentar las calles a través de manifestantes que se tornen violentos. Entonces ellos prácticamente están diciendo que va a haber un golpe de Estado, que se está atentando un golpe de Estado y que hay países que están participando, o por lo menos la delincuencia de algunos de estos países están participando en este sentido. Una acusación muy grave, porque prácticamente dice que México, pues gente de México, ¿no? O sea, están diciendo prácticamente directamente, porque el que más menciona aquí dice traslado de delincuentes de México y otros países. Entonces prácticamente se le está echando más a México que a los otros países que en ningún momento menciona. ¿Qué necesidad de mencionar a México? ¿Y por qué no menciona pues a los delincuentes de los otros países? Es más que obvio que hay tensión, hay muchísima tensión entre México y Ecuador, precisamente por lo mismo. Incluso la presidenta ayer, me parece los días anteriores había dicho que no se reconocía a Noboa porque pues no han sido claras las elecciones que acaban de pasar, ¿no? Que incluso su contrincante de Noboa pues declaró que no va a reconocer la elección porque hubo muchas irregularidades, ¿no? Incluso ya México también declaró que no va a reconocer aún todavía a Noboa. Entonces a lo mejor esta es una de las detonaciones que están usando incluso el gabinete de Noboa, ¿no? Para acusar a México entre estos atentados, ¿no? Pero bueno, quién sabe. La presidenta hoy habló de eso, prácticamente le dijo, pues muestren pruebas, ¿no? ¿De dónde viene la información? ¿Cuáles son las pruebas? O sea, enseñen pruebas, ¿no? Mira, vamos a escuchar a la presidenta. Bueno, no dice que lo mandó la presidenta, dice enviados de México. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Entonces contestó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé si quieren poner el comunicado. Dice, en horas recientes, Secretaría de Relaciones Exteriores, en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, a ver si lo hacen más grande, por favor. Eso. Que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país.
La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Pues ahí están las declaraciones de la presidenta. Muéstranos pruebas, ¿no, carnal? O sea, sostén lo que están diciendo por estos supuestos documentos que van. Pero bueno, así fue la atención. Me parece que todavía no responde efectivamente pues el Ecuador acerca de estas acusaciones que ha lanzado contra México. Pero vamos a pasar al siguiente tema. Estábamos hablando que Kristi Noem, una funcionaria de Estados Unidos, pues la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, empezó a salir en la televisión mexicana prácticamente amenazando de consecuencias si es que planeas emigrar o si los delincuentes mexicanos planean irse para Estados Unidos. Va a haber consecuencias graves. Hoy la presidenta contestó a todo esto, rechazó rotundamente este spot y al mismo tiempo dijo que va a buscar la manera de retirarlo, ¿no? Va a retirar este spot, pero eso ahorita lo vamos a ver. Dice, la televisión mexicana en abierto comenzó a emitir anuncios en los que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, advierte de que los delincuentes serán deportados y no podrán volver jamás a Estados Unidos. El anuncio lleva emitiéndose al menos desde el 3 de abril en el canal de las estrellas de Televisa. Y en él, Noem plantea que si eres un criminal extranjero que estás pensando entrar ilegalmente a Estados Unidos, que ni lo pienses, ¿no? Una clara amenaza. Entonces, esto fue lo que ha causado también mucha polémica, ¿no? Ha causado mucho furor. La presidenta hoy tocó este tema y pues evidentemente no le gustó nada cómo Estados Unidos está manejando pues la televisión mexicana, cómo es que está amenazando prácticamente a través de la televisión mexicana, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que decía la presidenta. Presidenta, se ha podido observar los spots que el gobierno de Estados Unidos comenzó a transmitir en televisión abierta, una campaña publicitaria en contra de la migración indocumentada para frenar el ingreso irregular. ¿Esto no viola la Ley Federal de Telecomunicaciones? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa hacer el gobierno? No estamos de acuerdo. Fíjense que en 2014, a ver si ponen el artículo que se quitó de la ley de 2014, había un artículo que se elimina en el periodo de Peña Nieto. Ese artículo, a ver si lo tienen ahí. Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país. Ese artículo se eliminó en el 2014. Aún así, este comercial, digamos, esta propaganda pagada, salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas a distintos televisoras. Esta carta dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación, porque este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. En los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión está prohibida toda forma de discriminación y que la programación que se difunde en el marco de la libertad de expresión deberá propiciar la difusión de valores artísticos, históricos y culturales, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, si lo suben tantito, por favor. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas
relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Construyamos en unidad una sociedad más incluyente y respetuosa, donde la dignidad humana sea el eje central de nuestras acciones y discursos, porque México es diversidad, inclusión y derechos. Y está firmada por el director general de Radio, Televisión y Cinematografía y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Pues ahí está lo que dice la presidenta, ¿no? Prácticamente pues está anunciando que se va a retirar, ¿no? Va a volver a usar este artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para retirar pues este spot de Estados Unidos, ¿no? Miren, vamos a cambiar al último tema y considero que pues muy interesante. Y es que el fin de semana ocurrió una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde la presidenta hoy confirmó que no llegaron a ningún acuerdo sobre el tema de los aranceles que ha interpuesto Estados Unidos, ¿no? Y es que, pues tal cual, hablaron, tocaron varios temas y pues la presidenta dijo no se llegó a ningún acuerdo, pero sí se plantearon diversos argumentos. Pero pues mientras tanto no nos hemos salvado de ninguno de los aranceles en cuestión de acero, aluminio, carros que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, esto fue lo que dijo la presidenta, vamos a escuchar. En acero y aluminio y en automotriz. No llegamos a un acuerdo, pero sí planteamos argumentos. En nuestro caso, en el caso de acero y aluminio, planteamos que pues nosotros somos deficitarios, es decir, Estados Unidos exporta más acero y aluminio a México que lo que México exporta a Estados Unidos. Y nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio, pues sea cero aranceles, y que en todo caso se discuta lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio, que es legal porque es parte de un reglamento o una cláusula de la Organización Mundial de Comercio, que se llama Nación Más Favorecida, pero que finalmente no tiene esta revisión de las reglas de origen, que sí tiene el Tratado de Libre Comercio. Entonces ese fue nuestro planteamiento, y en automotriz pues también no quisiera adelantar más, pero también pues siempre la defensa de México, de las exportaciones y de lo importante que es el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá para los tres países. Esos en general son nuestros argumentos. Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo, pero hay comunicación, tanto a nivel Secretaría de Comercio y de Economía, como pues a nivel de presidentes. Así fue la conversación de este miércoles. Aprovecho para comentar. Pues ahí están las declaraciones de la presidenta. No se llegó a ningún acuerdo, pero tampoco se pierden las esperanzas, porque sigue el diálogo para intentar llegar pues un acuerdo donde salga beneficiado México. Y es que afortunadamente pues el diálogo en ningún momento se ha cerrado, no como en otros países, el tema de China y Estados Unidos, que no están teniendo ningún diálogo y están afectándose mutuamente en todo este tema. No. Pero bueno, amigos, amigas, esta ha sido toda la información. Espero que haya sido de su agrado. Yo les agradecería un montonal si se suscriben al canal, le dan like y comparten este video para que podamos llegarle a muchas más personas. Yo me despido de ustedes deseándoles una bonita tarde y nos vemos en un próximo video. Bye.